Días, buenas tardes, buenas noches. Sé que estamos en diferentes usos horarios. Es un placer para mí estar conversando un rato con ustedes. Yo soy diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y sí, desde el 7 de octubre he tomado un rol de fuerte defensa del derecho de Israel a existir y también me he comprometido fuertemente con algo que me preocupa, que es el aumento del antisemitismo en todo el mundo. Quiero separar las dos cuestiones porque si bien están profundamente unidas, acá estamos hablando entre todas personas que estamos empapados en el tema, entonces no hace falta explicar por qué nosotros hoy decimos que el antisionismo es la nueva forma de antisemitismo. Pero lo que sí quiero hacer eje es que más allá de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, si uno mira específicamente lo que pasa en América Latina y en el caso de Argentina, creo que hay cosas para decir más allá del 7 de octubre, más allá de la guerra con Gaza, más allá de la guerra de 12 días recientemente con Irán. Nosotros sabemos por nuestra historia que cada vez que hay un momento caliente de enfrentamiento en Israel, el antisemitismo crece en todo el mundo. Y quienes vivimos en Argentina estamos en general sorprendidos y muy preocupados, porque la realidad es que la Argentina no es un país profundamente antisemita, más bien diría lo contrario, ¿no? Digo, si bien nosotros tenemos una historia con muchos hechos antisemitas de los cuales podemos hablar, desde siglo XX, principios del siglo XX con la Semana Trágica, hasta, por supuesto, los atentados contra la Embajada de Israel, contra la AMIA, el asesinato a Nisman. Todas estas cuestiones pueden ser leídas tanto en clave de antisemitismo, por supuesto, como de problemas eh, frente al terrorismo islámico. La realidad es que en Argentina al mismo tiempo hay una comunidad judía muy grande, muy integrada, que a diferencia de otros países de América Latina, no estamos encerrados entre nosotros los judíos, sino que eh, nuestra vida social, laboral, familiar, etcétera, etcétera, se desarrolla de forma muy imbrincada con el resto de la sociedad argentina. Y esto es así hace muchísimo tiempo. Por eso es que preocupa especialmente que el antisemitismo esté creciendo en la Argentina. Yo estoy convencida de que en el mundo actual la Argentina es uno de los mejores países para vivir siendo judío, pero al mismo tiempo no es un país tan bueno como en el que yo crecí cuando era niña o adolescente. Entonces ahí es donde creo que reside la importancia del trabajo que cada uno de ustedes lleva adelante día a día, buscando dar información, buscando que se conozca la verdad, buscando contar nuestra historia, porque creo que durante demasiado tiempo no contamos nuestra historia y otros lo hicieron por nosotros y nos pusieron descripciones y nos adjudicaron características completamente ajenas. Y por eso es que me parece muy importante la tarea que ustedes desarrollan, por eso es que acepté la invitación de Claudio de conversar con ustedes. Y por eso es que más allá de estos minutos de presentación, lo que les propongo es que tengamos un intercambio sobre las cuestiones que a ustedes les están preocupando y tal vez puedo contarles yo cómo lo veo desde mi rol institucional en la Argentina, porque creo que en este momento
lo importante es que estemos juntos, que estemos en conversación, que estemos informados, pero sobre todas las cosas, que no gastemos tanto tiempo hablando entre nosotros, porque ya estamos de acuerdo, porque no somos nosotros el peligro, sino que hablemos hacia afuera, que usemos estos espacios para informarnos, para ganar argumentos, para crecer en solidez y que entendamos que nuestras energías tienen que estar puestas en luchar contra el antisemitismo en aquellos lugares en donde el antisemitismo tiene lugar. Por eso es que yo también me he dedicado en el último tiempo a poner mi energía en la creación y en el fortalecimiento del Foro Argentino contra el Antisemitismo, que no es una institución comunitaria, que no hacemos asbará, que no queremos hablarle a los judíos. Básicamente porque yo entiendo que la lucha actual y nuestra supervivencia tiene que ver con poder narrar hacia afuera de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que las redes sociales son el reflejo de lo que existe en el mundo. Y mientras nosotros somos aproximadamente 15 millones de judíos, tenemos enfrente a cientos de millones que forman parte de una campaña oficial de ataque a los judíos y a Israel. Entonces, si vos me preguntás a mí me parece que en principio hay que seguir posteando, se puede seguir denunciando, pero tenemos que tener muy en claro que la voz principal ahí es la de quienes nos duplican, triplican, cuatriplican, quintuplican y son 100 veces más que nosotros. Porque recibe muchas denuncias y porque se mueve a partir de cantidad. Entonces, digo, tampoco hay que caer en teorías conspirativas. No es que Facebook nos persiga a nosotros porque Facebook es antisemita. Eso no es así, pero tenemos que entender que en el mainstream en el que nos movemos, los discursos en donde se caracteriza a Israel como genocida, en donde no se plantea que jamás es una organización terrorista, digo, todas esas cosas que nosotros sabemos y que vemos constantemente en redes, bueno, es el discurso mayoritario y no es el papel de Facebook ni de ninguna red social ponerse a revelar cuál es la verdad y cuál no. No, Simplemente no, son plataformas en donde hay información, porque entiendo que hay perfiles en donde se termina detectando que, o se termina viendo que funcionan como spameo y a partir de ahí se restringe su actividad. Digo, son las reglas de la plataforma. No nos podemos pelear con eso. Los legisladores no manejamos ninguna de las empresas, entonces nos pueden escribir a nosotros todas las cartas que quieren. Yo tengo reuniones, he tenido reuniones, he conversado sobre este tema, me preocupa muchísimo el tema. No es que no me preocupa, pero también acepto lo que podemos y lo que no podemos, así canalizamos bien nuestra escasa energía. La realidad es que yo no creo que haya una mirada conspirativa contra nuestros posteos. No creo eso. Yo lo que entiendo es que tiene una cantidad de denuncias sobre nuestros perfiles, porque ellos son muchos, porque están muy organizados y no lo vamos, eso no lo vamos a dar vuelta. Yo no veo que sea posible, porque nosotros tenemos la libertad de expresión como posibilidad, ellos también tienen la libertad de expresión. Hay otro tema que tiene que ver con si el antisemitismo forma parte de lo que ampara la libertad de expresión en nuestras leyes, eso se plantea que no. Eh, entonces, la realidad es que lo que nosotros tenemos es, sí, instancias legales. En Argentina tenemos la suerte de que Casación haya adoptado la definición de la IRA sobre qué es antisemitismo. Entonces, gracias a eso se pudo condenar
a Bodart, se pudo imputar a Biasi, digo, se están haciendo cosas. Pero en redes sociales la batalla es muy desigual y eso no nos tiene que frustrar. Tenemos que ver en dónde podemos activar, porque tal vez lo que podemos hacer nosotros no sea en Facebook. No porque haya que dejar de hacerlo, pero tenemos que salir al mercado donde hacemos las compras y hablar ahí. Tenemos que ir al gimnasio al que vamos y hablar ahí. Tenemos que juntarnos con nuestros vecinos y hablar ahí. A mí me parece que tenemos que entender que es en todos los frentes, no solamente en el virtual, donde lamentablemente la cancha está mucho, mucho más inclinada a favor de ellos. Y yo tengo muchos videos que claramente defienden a Israel y que luchan contra el antisemitismo. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir hablando, usar las redes que se nos permita usar. No estoy informada sobre qué es lo que les está pasando a ustedes en Facebook. La verdad es que eso yo no tengo información, pero sí tengo, a ver, sí entiendo que lo que para nosotros es una verdad absoluta y estamos convencidos de eso. Otros lo relativizan mucho y este es el mundo en el que vivimos. Y que por otro lado también se suma la realidad de la fake news, ¿no? Entonces, no es que hay fake news solamente sobre Israel, hay fake news sobre todos los temas. Y este es el mundo en el que vivimos y no nos podemos pelear contra eso. Podemos poner nuestra energía en informar como hacen ustedes y creo que hay que seguir haciéndolo, pero sin la frustración, porque si no nos estamos peleando contra lo inevitable. Creo que nuestra energía tiene que estar en pensar cómo transmitimos información de forma que sea sexy para que la gente lo quiera ver, para que la gente lo quiera viralizar, para que llegue a más personas. Creo que nuestra energía tiene que ir por ahí. Yo también denuncio mucho y no tengo respuesta y obviamente es muy frustrante eso, porque uno ve que siguen publicando y no solo yo denuncio, sino que yo recibo amenazas o que recibo comentarios absolutamente antisemitas contra mi persona y suelo hacer denuncias en la Fiscalía Antidiscriminación, utilizo todos los medios. Yo lo único que puedo hacer es transmitirles mis experiencias, porque yo tuve conversaciones con gente que maneja las diferentes plataformas y lo que tenemos que saber es la respuesta que nos dan ellos y la respuesta que nos dan ellos tiene que ver con que ellos son una plataforma en donde se refleja la realidad de posteos y la realidad de gente, entonces hay muchísimos más posteos pro Gaza, pro Palestina, que a mí me gustaría más entender técnicamente qué es lo que está pasando, porque justamente como yo soy una persona, si ustedes entran en mis redes, van a ver que yo hablo muchísimo sobre Israel y sobre antisemitismo. Ahí es donde me pregunto qué es lo que está pasando, que a mí nunca me bajaron un posteo. Digo, con ustedes es la primera vez que escucho esto. Digo, yo de hecho sigo a muchos influencers que todo el tiempo están subiendo. Digo, por ejemplo, en el Foro Argentino contra el Antisemitismo forma parte Dani Nemirovsky. Dani Nemirovsky está subiendo videos todo el tiempo y sus videos se viralizan. Sí, estoy diciendo un caso, ¿no? Como para poder pensar con ustedes cuál es la solución. Yo la verdad es que no soy usuaria de Facebook, tengo una cuenta de Facebook que no uso hace 1000 años, así que no lo sé. Sí tuvimos conversaciones con los de Facebook y lo que nos explicaron es que ellos son una plataforma que tienen sus reglas de funcionamiento. El Estado argentino y ningún Estado puede hacer absolutamente nada con una empresa privada que cada uno de nosotros acepta las normas de funcionamiento cuando aceptamos usar la aplicación. Digo, tienen la libertad de empresa de hacer lo que quieran. A ver, quiero que entiendan que estamos del mismo lado, ¿no? Sí, Que si sí, me pongo en abogado del diablo es tratando de
mejorar la situación. Sí, sí. Pero hay veces que la cantidad cuando viene de una sola cuenta es considerado spameo. Sí, ya Entonces, sé, pero ahí baja el algoritmo, ahí empiezan a cerrar cuentas, ahí sí empiezan a haber políticas de invisibilización, pero no por el mensaje que damos, sino porque entra dentro de las cuentas como spam. Entonces, me parece que ahí es también aprender la mejor forma de utilizar la herramienta y saber que a veces hacer un posteo por día es mucho más potente que tratar de hacer 20. ChatGPT, lo que hace la inteligencia artificial es buscar todo lo que existe. Y obviamente existen muchas más opiniones inclinadas al ataque de Israel que inclinadas a la defensa de Israel. Pero de nuevo, acá tenemos un problema demográfico. Existen muchísimas más personas en el mundo que a su vez construyen información sobre eso. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que pensar es cuáles son las estrategias por medio de las cuales podemos hacer que lo que nosotros decimos sea escuchado, que lo que nosotros decimos se viralice, que lo que nosotros decimos tenga impacto. bueno, Pero no muchachos, es sé. nuestra historia. Y cada vez que nos atacan nos hacen más fuertes. Digo, por supuesto que el antisemitismo existe, por supuesto, pero no tiene nada de nuevo. Entonces, me parece que, digo, al menos les doy mi opinión, lo que yo, la forma en la que yo lo vivo, en la que yo lo transito. A mí, cuando dicen algo que es una barbaridad, busco la forma más atractiva de contestar eso, que a veces es mediante el humor, que a veces es mediante la discusión, que a veces es, digo, podemos pensarlo cada uno desde su lugar, pero que el antisemitismo existe y que las redes sociales lo único que hacen es amplificar eso que existe, estamos todos de acuerdo. ¿Qué tiene de novedoso el plan Andinia? ¿Qué tiene de novedosa la acusación de que los judíos nos queremos quedar con la Patagonia? Absolutamente nada. Nada. Entonces, sí, estamos viviendo en un momento en el que crece el antisemitismo, en donde se escucha más esto. Bueno, tenemos que seguir trabajando, hablando todos los días con todos los que tenemos al lado. Digo, no solo quedándonos en redes sociales, porque si no pensamos que solo redes sociales, y me parece que es muy importante que hablemos con los vecinos que nos cruzamos todo el tiempo en donde sea que vivamos. Yo lo que creo es que, digo, entiendo absolutamente la frustración. Fui la primera en frustrarme cuando empecé con todo esto. Lo que digo es, podemos pelearnos contra Facebook, que nunca vamos a ganar, o podemos intentar ver por qué otros mecanismos hacemos que nuestra voz se escuche y que tenga impacto. Pero es una posición muy personal la mía, digo. Problemas que yo tengo tienen que ver con la cantidad de comentarios antisemitas que recibo diariamente, digo, todo el tiempo. Digo, mi situación es más esa, pero no es de invisibilización. Yo también entiendo que no soy una ciudadana más, que soy diputada nacional, que tengo llegada a medios, ¿no? Como que entiendo que tampoco mi situación es una más. Pero la verdad es que conozco a muchos que arman contenido y que desde el 7 de octubre vienen armando contenido diariamente y que se viraliza y que está presente. Es muchísimo menos que el contenido pro Palestina, ¿no? Sí, por supuesto, Incomparablemente por menos, supuesto, por supuesto. incomparablemente menos. Pero esto que me dicen ustedes de que les bajan los posteos y eso, no, les soy sincera, no es algo que yo estuviera al tanto hasta ahora. Entonces, ahí es donde me pregunto si no hay una cuestión de los instrumentos tomándolos como si fuera spam. Yo vengo de una familia que tuvo que huir de Europa. Mi abuela estuvo en Auschwitz, mi abuela estuvo en un campo de trabajo. Yo nunca pensé que iba a sufrir el antisemitismo
en carne propia. Pensé que el mundo había entendido que los judíos fuimos víctimas y no pensé que iba a tener que explicar que Israel tiene derecho a existir o que los judíos tenemos derecho a vivir donde queremos. Y yo todo el tiempo recibo comentarios como andate a tu país cuando mi única nacionalidad es la Argentina o te vamos a hacer jabón. Entonces, la verdad es que son de una agresividad tremenda. Muchas veces los denuncio. Pero bueno, es un poco lo que yo decía antes, Ignacio. Yo lo que siento es que cuando me atacan, en vez de golpearme, me hacen más fuerte. Entonces, las primeras veces duele y después me obligaron a leer, a aprender, a comunicar, a comprometerme y a pelear más fuerte, que captaron tu perfil y que vos debes de recibir muchísimas, 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 muchísimas denuncias y que logran con tu cuenta enloquecerte. Y sí, la verdad es que es muy frustrante porque vos querés comunicar lo que de verdad está pasando y te encontrás con que te bajan los posteos todo el tiempo. Digo, es tremendo. Yo entiendo perfectamente lo que vos vivís, Delia, y tu frustración. Yo lo que creo es que la única forma en la que nosotros podemos responder a eso es no dejarnos que nos afecte, seguir para adelante. Y si nos cierran una cuenta, abrir otra. Y si nos cierran dos cuentas, abrir una tercera. Y claro que es difícil, claro que es injusto, pero digo, me parece que a ver, si tenemos el diagnóstico compartido de que nuestra supervivencia es lo que está en juego, tampoco es que nos podemos cansar. Y el que se enoja pierde. Entonces es cuestión de levantarse cada mañana como se levantaban nuestros antepasados y seguir luchándola. Y ellos lo hicieron en muchas peores condiciones que nosotros. Digo, si mi abuela se despertaba en Auschwitz cada mañana, ¿cómo Claro, no voy a seguir yo pese a lo que me digan o pese a lo que hagan con mis posteos? Hay algo que es muy importante, que es poder contarle a muchas personas que no saben realmente qué es el antisemitismo y cuáles son sus consecuencias, porque de nuevo yo estoy hablando de Argentina principalmente y de otros países de la diáspora, no de Europa, porque Europa tiene problemas muy diferentes. Pero en Argentina y en gran parte de América Latina hay mucho del antisemitismo que es por ignorancia. Por supuesto que hay antisemitas convencidos, pero también hay muchos burros. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario el rol pedagógico y creo que cuando uno se enoja pierde, porque queda como una loca, porque queda como alguien que está gritando. Entonces, me parece que ustedes ahí me preguntaban si enviar mensajes a radios o diarios. Eh, yo creo que hay que mandar mensajes cuando hay algo para decir. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, y es una opinión personal mía, el bombardeo permanente de información, por más de que sea información correcta, verdadera, e- creo que terminamos anulando los oídos de los otros y que no nos escuchan, que les mandamos tanto que ni siquiera abren nuestros mensajes. Entonces, yo lo que creo es que es importante encontrar estrategias sobre qué comunicar, cuándo comunicarlo, de qué forma hacerlo. Porque si mandamos 20 mensajes, es como mi hija. Cuando mi hija me empieza mamá, 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 hay un momento en donde mi cabeza ya no la escucha. Y nos pasa a todos los que somos padres, ¿no? Mamá, mamá, papá, 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 abuelo, abuelo, abuelo. Nos pasa a todos. Hay un momento en donde el cerebro se cerró. Entonces, me parece que es muy importante pensar qué se comunica, cómo se comunica, y para mí la clave hoy en día está en poner mucha de nuestra energía en hablar con personas que están por fuera de la comunidad judía.
contarles nuestra realidad, contarles por qué les preocupa. Les voy a compartir una anécdota que fue parte de una conversación con uno de los responsables del diario Clarín, en donde yo le expliqué por qué para Israel es tan importante que vuelvan cada uno de los secuestrados. Porque él todo el tiempo insistía con esta idea de que está muriendo mucha más gente yendo a recuperar a los secuestrados que la cantidad de personas que hay secuestradas. O le costaba entender por qué en un intercambio Israel podía cambiar a dos, tres secuestrados por 100 terroristas. Y me decía, ¿son terroristas de verdad o es gente que la tienen ahí? Entonces, cuando yo le expliqué lo que significa el valor de cada persona para el Estado de Israel y cómo para que los chicos hagan la tzabá y estén dispuestos a dar su vida, el Estado tiene que garantizar que siempre va a hacer todo por su seguridad, que siempre va a hacer todo por ellos, empezó a entender un poco. Y estoy hablando de una persona que no es antisemita, sino que simplemente no tiene tanta información como podemos tener nosotros. Entonces, me parece que muchas veces no se trata de bombardear con información, sino de escuchar al otro y ver cuál de nuestros argumentos, cuál de las cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza puede ser más efectiva para hacer llegar nuestro mensaje. Entonces, yo creo que muchas veces no se trata tanto de decir, 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 sino más de escuchar, 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 y cuando entendimos cómo piensa el otro, recién ahí decirles algo. Digo, en general somos judíos los que estamos luchando por nuestra supervivencia, así que gracias por abrazarnos. Digo, es muy Es que importante para nosotros. realmente son admirables. Bueno, también es admirable lo que vos haces, así que a todos los que no son judíos, creo, Mariana, que vos también me dijiste que no sos judía, a todos los que no son judíos y están abrazados a esta causa, el triple de agradecimiento, ¿no? Y por otro lado, a ver, yo muchas veces digo que yo soy una judía del 7 de octubre. No porque no fuera judía antes, yo nací en una familia judía, tanto mi lado materno como mi lado paterno, todos son judíos, pero la forma en la que mi identidad y mi compromiso con la defensa de Israel se acrecentaron a partir del 7 de octubre tiene que ver con la forma en la que se ataca a Israel y a los judíos a Sí, partir del 7 de octubre, ¿no? Es directamente proporcional. sí, Entonces, yo no fui a escuela judía, yo no tuve, hice mi bat mitzvah, pero no tuve una formación judía sistemática. Entonces yo también aprendí mucho tanto de historia como del conflicto, como de lo que pasa con el antisemitismo en el mundo a partir del 7 de octubre. Ahí te puedo decir qué me sirvió a mí. Digo, para mí las charlas y los libros de Gabriel Ventasgal tienen libros que son realmente muy amables, en donde en pocas palabras explica cada cosa y va derribando mitos, para mí han sido fundamentales. Hay un ujú, argentino que vive en Francia que se llama Alejo Shapire, que ha publicado un libro que también me parece excelente para entender lo que es el antisemitismo en el mundo hoy en día. Ustedes mencionaron a Sisi Emperatriz, Dani Nemirovsky me parece una influencer súper, súper necesaria. Y creo que estas son solo algunas de las voces que cada vez más están hablando y contando nuestra historia y derribando mitos. Y por supuesto creo en la necesidad de que nos informemos y sobre todo, de nuevo, que escuchemos mucho para poder responder, porque yo creo que si les tiramos encima una sí, bolsa de información, se ponen a la defensiva.
Dicen, Sí, yo no puedo hacer nada con esto, es demasiado. Pero en cambio, si uno conversa, si uno se interesa por lo que dice el otro, si lo escucha y empieza a responder a partir de eso, me parece que los resultados que logra son mucho, mucho más grandes. Eso es al claro. menos lo que yo puedo darles desde mi experiencia. Así que bueno, yo quiero despedirme agradeciéndoles el enorme trabajo que hacen. Bueno, Gaby Astrosky que hace este vivo con Suicidio, hay muchos. Eh, yo quiero agradecerles la energía que cada día ponen en esta causa y estamos juntos. Agradecida soy yo, fuiste muy clara, concisa, donde tiene que ver con nuestro pueblo, ¿no? Y todo lo que sufrimos siempre, ¿no? Esto es algo más. No es el silencio solo por las redes, sino que hay que seguir luchando y no caer en la desesperación, ¿no? Me cierran una cuenta, abrimos otra, hablamos con todo el mundo, y ir por fuera, ¿no? De lo que es la colectividad. Y creo que para mí me cerró con muy claro lo tuyo. Sí. Gracias por tus palabras. Y recordemos que salimos de Egipto y fuimos libres, salimos de Auschwitz y fuimos Y libres, bueno, vamos a salir también de esta. sí, Yo creo que realmente es una bendición que en este momento, posiblemente el peor momento de Israel desde su fundación, los argentinos tengamos un presidente que defiende a Israel y que defiende a los judíos como lo hace Milei. A mí realmente me genera muchísimo orgullo lo que él hace, la forma en la que él admira al pueblo judío, que sé que es realmente muy sincera y muy legítima. Y es él quien muchas veces a mí me dice ánimo. Así que lo mismo les digo yo a ustedes. Ánimo, eh, porque bueno, estamos del Gracias. lado correcto y por eso vamos a ganar.